a una nueva edición de Hablemos de Salud, programa que semana tras semana le brinda los temas en salud que a usted le interesa y que solicita a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Los médicos invitados han preparado los siguientes temas para el día de hoy: alimentación del diabético fuera de casa y puntos fundamentales de una buena nutrición. Un informe sobre la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Dame tu Mano. La doctora Ariadna Causade nos informa sobre el virus del papiloma humano. El doctor Ronco nos explica quiénes tienen más probabilidades de tener cáncer mamario y qué debe hacer una paciente con cáncer ya diagnosticado. Y además, el reconocido cirujano Jorge Curvelo nos presenta un informe sobre el linfedema crónico. Para iniciar nuestro programa, visitamos las instalaciones de la Asociación de Diabéticos del Uruguay para hablar con Beatriz García, nutricionista, quien nos explica sobre la correcta alimentación de un diabético fuera de casa. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. Bienvenida, Beatriz, Hablemos de Salud. Muchas gracias a ustedes. Beatriz, hoy hablaremos sobre la alimentación del diabético fuera de casa. Queremos saber tu opinión como nutricionista. Nos dijeras cuáles son esos puntos fundamentales que el diabético debe tener en cuenta para una correcta alimentación nutricional. Bueno, sí, es importante lo que tú decís. La nutrición para la persona con diabetes, la buena alimentación es uno de los pilares del tratamiento. Pero es importante que los diabéticos sepan, o que todos sepamos, que no hablamos ya más de una dieta para diabético, exclusivamente para diabéticos, sino que aquellas personas que tienen diabetes deben de seguir la misma alimentación que la población en general. Todos deberíamos alimentarnos de la misma manera. Lo que sucede es que normalmente nosotros no cumplimos con esas recomendaciones de una alimentación saludable, y entonces cuando tenemos el diagnóstico de diabetes o problemas de colesterol o problemas cardíacos y nos indican una modificación, realmente lo vivimos como una dieta, como un cambio, pero en realidad no debería ser así. Esta alimentación saludable tiene 5 puntos básicos. Primero, un buen fraccionamiento de las comidas. Siempre nos preocupamos en qué alimentos seleccionar, qué debemos comer, cuánto comer, pero no pensamos en el cuándo. Y hacer una buena distribución de las comidas a lo largo del día es algo muy importante. Deberíamos realizar las 4 comidas principales y alguna colación o ingestas intermedias, como la queramos llamar, si entre una comida principal y la otra pasan más de 4 horas. Teniendo en cuenta lo que tú dices sobre las colaciones y que hay que respetar las 4 comidas diarias, ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar y no podemos hacer esto? Muchas veces los horarios son muy extensos y es muy difícil cumplir esos horarios de comida y también las colaciones. ¿Qué pasa cuando el diabético debe comer fuera? Ya sea por trabajo o ya sea porque decide ir a almorzar o a cenar fuera con su familia, por ejemplo. ¿Qué cosas debe tener en cuenta? Es cierto, es una realidad. El ritmo de trabajo que tenemos actualmente lleva a que muchas veces no tengamos tiempo de ir a almorzar a casa, por ejemplo, tengamos que comer fuera de nuestro hogar. Y se plantea realmente un problema, o puede resultar difícil resolver esa situación. Lo primero que nosotros decimos es, aquellas personas que tienen que comer fuera de casa y tienen la posibilidad de llevarse una vianda, nada como la comida casera. Deberíamos tratar de buscar alguna estrategia de poder llevarnos la comida. Si eso es imposible porque realmente no tenemos dónde guardarla o en fin, no hay un espacio físico adecuado para poder ingerir esa vianda y tenemos que ir a comer afuera, pensar que una alimentación saludable tiene que tener mucha fibra, o sea, vegetales. Deberíamos incluir en nuestro menú ensaladas, alguna tarta, mezclarla con
algún cereal, como puede ser arroz, como puede ser algo de papa. Tratar de que las comidas no sean fritas, buscar las preparaciones al horno, a la plancha, a la parrilla, ¿verdad? Que esa sería la segunda característica importante de la alimentación. Mucha fibra, o sea, incorporar siempre vegetales, poca cantidad de grasa, cuidar la calidad de nuestra grasa, de nuestra dieta, ya que la diabetes puede predisponer al aumento del colesterol o trastornos en, ¿verdad?, los lípidos. Por lo tanto, tenemos que tratar de prevenir esa situación. Buscar no agregar sal. Con la sal que tienen los alimentos es suficiente. El hecho de que nosotros agreguemos sal es una cuestión de hábitos, que desde pequeños ya, pobrecito, la comida no tiene sabor, vamos a agregarle sal. Y en realidad estamos haciendo una muy mala práctica en relación a la alimentación. La sal no la necesitaríamos como tal. Y como cuarto punto importante, cuando vamos a seleccionar de repente un postre, estamos en el restaurante y vamos a seleccionar un postre, no buscar aquellos postres muy elaborados, tortas con muchas cremas, sino buscar más bien frutas, ensaladas de fruta, algún helado, que podemos tener la opción de que haya helados dietéticos. Ahora hay, debido a la demanda, los cambios en la alimentación que todos estamos asumiendo, eso requiere que también la oferta incluya muchos postres sin azúcar, o buscar cremas o tartas que sean con frutas y no con tanta grasa, como puede ser esas masas demasiado elaboradas o con muchos chocolates. Eso es importante porque por el hecho de que nos diagnostiquen diabetes, no debemos pensar de que todo se terminó. Bueno, ahora ya no puedo salir a comer a ningún lado, ahora ya no puedo ir a ninguna fiesta, ahora ya no puedo hacer nada. Sí, que es un mito. O sea, tengo diabetes, no puedo comer nada, no puedo comer pan, no puedo comer carnes, no puedo tomar refrescos. Adiós a las milanesas. Exacto. Y hablando de refrescos, una pregunta que se me ocurre, tú hablabas de productos dietéticos. Me gustaría que especificaras si todos los productos que dicen light, un diabético los puede comer a discreción, y específicamente en el caso de las gaseosas, ya que estamos hablando de un restaurante, por ejemplo. Es muy importante lo que tú decís. No porque un producto diga que es light o dietético, tiene que ser sin azúcar. Puede ser reducido en calorías porque de repente tiene la mitad de las grasas, porque no tiene el colesterol o porque tiene menos cantidad de sal. No es sinónimo a un producto sin azúcar. Y aunque sea un producto sin azúcar, que es una gran ventaja en este caso, no significa que un producto dietético light igual a consumo libre. Es una mermelada dietética, bueno, entonces me como medio frasco o como hasta que me canse y me empalague. No, porque entonces ya pierde el beneficio. Las mermeladas, por ejemplo, tienen los azúcares de las frutas, no tienen el azúcar de mesa agregado como puede ser una mermelada tradicional. Pero debemos fijarnos en las etiquetas, y ahí un aspecto muy importante también para todas las personas con diabetes, aprender a mirar las etiquetas, qué dice la porción recomendada. Si es una mermelada, por ejemplo, dirá una cucharada sopera, y eso es lo que puedo consumir, no 4, 5 o 6 pensando de que porque es light o dietético es de consumo libre. Con respecto a las gaseosas cero o las gaseosas light no tienen azúcar. Podemos utilizarlas. Siempre elegimos como primer bebida el agua, porque estos refrescos en general no tienen azúcares, pero tienen otros aditivos, tienen colorantes, tienen sustancias artificiales, las cuales no son nocivas si no lo utilizamos en forma exagerada. O sea, podemos tomar un vaso de cualquier refresco sin ningún problema, vamos a un restaurante, podemos seleccionar, un día tenemos calor, sed, tenemos ganas de cambiar el sabor de nuestros líquidos y podemos tomar un refresco dietético, pero sin azúcar o los refrescos cero, pero no utilizarlo como una bebida exclusiva, tomar las 24 horas del día refrescos o gaseosas dietéticas. ¿Y qué pasa en el caso de ir a una fiesta? ¿El diabético se tiene que privar de disfrutar y degustar lo que allí brinde? En absoluto. Justamente lo que tratamos nosotros en la Asociación de Diabéticos, siempre insistimos en eso, en educar justamente para mantener una vida normal, porque no es necesario aislarse, es lo peor que podemos hacer. ¿Cuándo vamos a una fiesta? Si es algo que evidentemente ya está programado, una invitación que tenemos hecha ya con tiempo, bueno, ¿qué podemos hacer? Antes de salir de casa, por ejemplo, podemos comernos una ensalada,
podemos tomar, pensando que lo que decíamos que la alimentación tenía que ser rica en fibras, podemos tomarnos una sopa. Cuestión de no llegar a esa fiesta con el estómago vacío, que de repente en general son en la noche, o la mayoría son en la tardecita, en la noche venimos de todo el día, ya con ganas de comer, no comimos nada, entonces cuando se nos pasa la primera bandeja o nos presenta el primer plato, comemos hasta cansarnos. Si nosotros ya antes de salir de casa hicimos una ingesta, ya perdimos esa ansiedad por la comida, y después cuando estamos allí podemos empezar a probar o comer un sándwich, probar con moderación, con discreción. Y un capítulo aparte de las fiestas, que es el consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas no están prohibidas en la diabetes, excepto en algunos casos especiales. Por supuesto, estamos hablando de lineamientos generales. Pero lo que sí es muy importante que las personas con diabetes tienen que saber es que las bebidas alcohólicas pueden bajar la concentración de azúcar en sangre y pueden llegar a dar lo que nosotros llamamos una hipoglicemia, o sea, un valor de glicemia más bajo de lo normal. Entonces, para evitar ese problema, siempre consumir las bebidas alcohólicas con alimento. Nunca llegar a la fiesta y que nos den un vaso de una bebida alcohólica, lo tomemos así de entrada sin haber comido nada. Eso no lo deberíamos hacer. ¿Por qué? Nos podemos marear, porque nos mareó el alcohol directamente o porque nos empezó a bajar la glicemia, y los síntomas se pueden confundir. Entonces quizá las personas que están alrededor nuestro no se den cuenta que nosotros no es que estemos mareados por el alcohol, sino que estamos mareados porque estamos haciendo un bajón de azúcar, y ahí eso lo tenemos que resolver de otra manera. Entonces sí podemos tomar bebidas alcohólicas con moderación. Se recomienda una medida de alcohol para las mujeres y 2 medidas de alcohol para los hombres, lo que correspondería a una medida de whisky o lo que sería una lata de cerveza o una copa de vino. O sea, es con discreción y siempre acompañándolo con alimento. Después, si es una reunión en la que tenemos opciones de repente a mesas frías, bueno, tratar de buscar siempre, seleccionar ensaladas, utilizar las carnes, buscar las carnes blancas, ¿verdad? Y cuando vamos a llegar al postre, lo mismo. O preguntamos si tenemos alguna opción de algún postre sin azúcar, o buscar un pedacito para acompañar, pero no para decir, bueno, voy a saciar mi necesidad de cosas dulces y me voy a comer 4 pedazos de cada torta. Seleccionar de repente una torta si tenemos opciones, buscar aquellas que tengan frutas, que no como decíamos hoy, que no tengan tanta masa o tantos dulces, y buscar una porción mediana. Beatriz, para cerrar este informe, ¿son las mismas cosas que se tienen en cuenta cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo? Cuando nos vamos de vacaciones, hacemos un afloje de las tensiones de repente de todo el año, de nuestra vida diaria, y entonces allí tenemos que tener en cuenta, podemos primero cambiar los horarios de las comidas. Y aunque a nosotros no nos gusta hablar de una rutina, o porque no, para nada la alimentación para una persona con diabetes tiene que ser siempre la misma, pero sí es importante que respetemos horarios. Cosa que a veces cuando nosotros nos vamos de vacaciones alteramos, porque nos acostamos mucho más tarde, nos levantamos por lo tanto a veces al mediodía, nos salteamos el desayuno. Entonces lo que nosotros recomendamos es, bueno, vamos a cambiar nuestros horarios, vamos a acostarnos más tarde, vamos a tratar de respetar por lo menos las comidas, desayunar antes de ir a dormir si de repente ya es muy tarde, cuestión de que no nos salteemos y tengamos tantas horas de ayuno, y buscar alternar las comidas en casa y las comidas fuera de casa, no pensando de que nos fuimos de vacaciones, entonces ya la alimentación no importa más, ya como cualquier cosa, ya voy y me como todos los bizcochos, ya me olvidé de las ensaladas, sí, y solamente al asado. Mantener una conducta, liberarnos un poquito, por supuesto, descansar, pero no perder la perspectiva de que seguimos con la necesidad de cuidarnos y de controlarnos para disfrutar y tener un buen fin en nuestras vacaciones. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, a ustedes. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS.
Los esperamos en Agraciada 3028, Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. La contención y el apoyo son herramientas vitales para las pacientes con diagnóstico de cáncer mamario, pero mucho más lo es, quizás, el apoyo que le puedan brindar a aquellas personas que ya han pasado por ese proceso. Hoy recibimos a Sonia, una de las fundadoras de la Asociación Civil Dame tu Mano, quien nos habla sobre la institución y sobre el apoyo que la misma institución brinda a las pacientes con cáncer de mama. Bienvenida, Sonia. Gracias, Ana. Como hablábamos fuera de cámaras, cuando nos encontramos ante un posible diagnóstico de cáncer de mama, la primera impresión que tenemos es el rechazo a la posible enfermedad y luego el temor. Pero luego de estar frente a un diagnóstico verdadero que te dicen tenés cáncer de mama, estás ante una posible extirpación parcial o total de la mama, algo en nosotras cambia. Y lo que hablábamos era que es cuestión de actitud. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual tú estés aquí también. Sí, es cierto. El tema de actitud es fundamental. Uno cuando recibe ese diagnóstico es fuerte. Es un cambio importante en la vida de uno porque el médico te lo dice y tú no estás enterada, no sabes que vas a tener un cáncer de mama, porque es la realidad. Tú vas esperanzada con que no te digan que tenés el diagnóstico. Pero en el momento que lo tenés, tenés que afrontar. Tu actitud es fundamental, la familia es fundamental, el apoyo es fundamental. Y uno trata de salir adelante de la mejor manera posible. Hoy en día estamos mucho más informadas, se trabaja mucho sobre la prevención, pero eso no quiere decir que no debamos seguir apoyando a nuestras compañeras que padecen esta enfermedad, sino que todo lo contrario. Cada vez tenemos que avanzar más como el trabajo que ustedes están haciendo en la Asociación Dame tu Mano. Claro, nosotros la idea nuestra justamente, nacemos de la fisiatría, porque no tenemos más remedio que encontrarnos en fisiatría para tratar de rehabilitar los brazos después de la operación. Y allí, nos formamos comenzamos tres a trabajar en esto, las más fuertes, como quien dice, porque hay gente que es más fuerte que otra en una primera instancia. Y arrancamos 3, ahora somos más de 40, y realmente es importantísimo y yo creo que nos hace bien a todas, a las que estamos allí, tratar de ayudar y indicarles cómo hacer las cosas, porque nosotros lo vivimos, estamos acá, lo pasamos por tratamientos importantes, que ya los conocemos todos, y acá estamos, tratando de brindarles a las otras mujeres que a veces se deprimen porque le dan ese diagnóstico, tratar de decirles que no, que la verdad que es un cambio, no lo podemos negar, porque es un cambio, pero se puede salir adelante. Hoy la ciencia está muy avanzada y
por suerte estamos más controladas, pero somos conscientes de que Uruguay es uno de los países que tiene más prevalencia por cáncer de mama. Es el primero en Latinoamérica. La incidencia de cáncer de mama en Uruguay es la más alta. Todavía no se detectó por qué. En realidad estamos tan chiquititos y somos los primeros en Latinoamérica. Pero sí, es importante la prevención. Cuanto antes uno se detecte alguna anomalía en la mama o en el pezón o en la axila, concurrir al médico, a no tener miedo, porque el miedo hace que uno no vaya. Y si no va, cada vez se hace más grande. Lo que puede ser, nada. Puede ser un tumor benigno, no tiene por qué ser siempre un tumor maligno, que es lo que la gente a veces no quiere darse cuenta. Uno tiene un bulto, sí, puede ser un tumor, es un tumor, pero ¿por qué tiene que ser maligno? Que era lo que pensaba yo. Pero no importa, hay mucha gente que se ha sacado esos tumores y son benignos. Claro, pero eso te iba a decir, también hay tumores malignos, porque vamos a hablar las cosas como son, que nos ha pasado, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti y a las otras compañeras. Por supuesto que sí. El tumor es maligno, muy bien. La actitud es, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Y es un ejemplo de lo que están haciendo ustedes. Ustedes no solo salieron adelante, sino que también el apoyo psicológico que le dan a las compañeras es importantísimo hoy en día. Es importante el grupo en sentido, nosotros no nos consideramos un grupo de autoayuda, porque no es así. Nosotros, el grupo sí es de apoyo. Apoyamos, le brindamos todo lo que nosotros pasamos, las vivencias nuestras. Vienen chicas jóvenes, viene gente grande también, sobre todo las más jóvenes. Las más jóvenes vienen con mucho susto, con niños chicos, con miedos. Entonces cuando nos ven a todas, que somos más de 35 mujeres, que la mayoría somos muy activas en el sentido de que ninguna tiene, gracias a Dios, problema de depresión. Estamos todas muy haciendo actividades y permanentemente cosas, realmente vienen y no se quieren ir después. Se quedan y están con nosotros y nos apoyan, nos apoyamos entre todos. Incluso hasta cuando se nos cae el pelo. Yo el otro día leí un artículo que los compartí en las redes sociales, o sea, ya sea en Facebook o en Twitter, de alguien que había escrito que una señora se levantó un día y se encontró con 3 pelos en la cabeza. Entonces pensó, bueno, hoy me voy a hacer una trenza. Al día siguiente se encontró con 2. Dijo, bueno, hoy me haré la raya al medio. Pero al día siguiente se encontró con uno solo. Dijo, bueno, me haré una cola de caballo. Al 4.º día no tenía ni un pelo en la cabeza. Entonces tuvo un gran día porque pensó, hoy no tendré que peinarme. Y yo creo que es la actitud. La actitud esa es la que vale. Cuéntanos, Sonia, ¿cómo funciona la asociación Dame tu Mano? ¿Cuál es el apoyo que tiene? Dame tu Mano, en este momento, la misión fundamental que tenía era conseguir un lugar físico para que pudieran venir las pacientes que viven en el interior. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el interior que hay departamentos que no tienen lugares donde hacerse la quimioterapia o la radioterapia. La radioterapia son aparatos especiales, entonces nuestra misión fundamental fue tener un lugar físico donde pudieran venir las pacientes de bajos recursos del interior a tratarse, hacerse los tratamientos aquí en Montevideo. Yo recuerdo que hace 2 años que fue que estuvimos en un evento organizado por Dame tu Mano, que vino incluso Gonzalo Real, estaban trabajando por esta casa, creo que la lograron, la inauguraron hace poco. Inauguramos el 12 de septiembre la casa, fue brindada en comodato por la Intendencia junto con el Comunal C, realmente muy contentas porque estuvimos casi un año tratando de reacondicionarla. Para nosotros es todo un logro y realmente un orgullo porque son 5 camas. Parece poquito, pero es muchísimo. Es muchísimo para aquella gente que viene sola, que se baja de 3 Cruces y no sabe a dónde ir. Entonces, no solo le brindamos el alojamiento, le brindamos toda la contención nuestra de guiarla un poquito para ver cómo va a surgir su tratamiento, que es importante. Realmente, uno que pasó y vivió, como que ya lo tiene asumido, pero que no es así, porque cada vez que viene alguien y se integra al grupo, viene con mucho miedo, viene con muchísimo miedo porque después que uno lo operan, y tú lo sabes muy bien, empieza todo el proceso. Empieza todo el proceso de los tratamientos, qué te va a pasar, cómo te vas a sentir. No es que te hayan operado, sí, el cáncer desapareció, es cierto, pero ahí arranca una nueva etapa y ahí arranca la nueva vida de una mujer. Sonia, ¿cómo se solventa esta fundación? ¿Es a través de socios? Sí, nosotros en este momento la ayuda que tenemos es no económica.
Sí, tenemos la casa, la reacondicionamos entre un montón de empresas, nos han apoyado con materiales, con un montón de cosas. La cuota social de 500 pesos anuales, que tenemos socias. Anuales. Anuales, porque antes eran 50 pesos mensuales, pero era muy complicado, entonces son anuales, y lo que extendimos fue socios honorarios no anuales, no operados. O sea, aquellos que quieren colaborar y que quieren brindar los 500 pesos anuales para apoyarla a la casa, a nosotros y la causa, bienvenidos. La casa es muy grande, tiene como 3 divisiones, viven caseros, va a venir la gente que está en el medio, y nosotros tenemos la sede en el fondo, que la idea es hacer charlas interactivas, enseñar computación, hacer determinadas cosas también, para que hay pacientes que no tienen conocimiento de informática y que es bueno que lo tengan. Perfecto. Bueno, Sonia, te tengo que despedir. Te agradezco enormemente que hayas venido y te esperamos en otro programa. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, Ana. Gracias. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Este espacio es presentado por Kudam. Kudam, crecer en salud. En este segmento, Ariadna Causade, ginecóloga, nos habla sobre el virus del papiloma humano, la importancia como prevención de la vacuna y también si este virus se asocia solamente a la mujer o también al hombre. Doctora Causade, qué placer tenerla nuevamente en nuestro programa. No, el placer es mío, muchas gracias. Hoy hablaremos sobre el virus del papiloma humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este virus? Bueno, básicamente es un virus, el virus del papiloma, o que muchas veces conocido por HPV. Es un virus que es importante siempre recalcarlo, que lo único que comparten con el virus del HIV es la H de humano y la B de virus, que me gusta porque como que se confunde. Pero es un virus que afecta fundamentalmente a los humanos, por eso es un virus papiloma humano, no afecta a otros animales ni a otra raza, y afecta fundamentalmente piel y mucosas. Nosotros lo que siempre estamos hablando más que nada es el HPV o virus del papiloma humano, que afecta a la esfera genital, porque es lo que generalmente más reconocemos o más se ha hablado últimamente. Pero el virus del HPV tiene más de 100 tipos, porque también tenemos a nivel de otras verrugas del resto del cuerpo que también son generadas por el HPV, pero con otro diferente pronóstico, como quien dice, otra evolución. Pero hay unos 30 tipos que sí afectan la esfera genital, o sea, lo que se refiere a vulva, vagina, cuello, periné y ano. Doctora, ¿este virus afecta solo a la mujer o también al hombre? Afecta a las dos partes. Y sobre todas las cosas es importante recalcar que no hay un transmitido y un transmisor. Yo siempre digo que el HPV no es como el hombre, no es como el mosquito del dengue que anda llevando y lo pasa a la mujer, porque siempre estás en concepto, porque el hombre es el que lleva el HPV. No, las dos partes lo tiene igual. La biología de cada uno es un poquito diferente y en la mujer, porque su anatomía y sus mucosas son diferentes, se prolonga un poco más el tiempo de infección viral. En el hombre es más rápida la desaparición del virus, pero afecta a las dos partes, a los dos sexos en igual manera. ¿Cómo se clasifica este virus, el HPV?
Existen virus que se llaman de alto riesgo oncogénico y algunos de bajo riesgo oncogénico. ¿Qué quiere decir? Que las patologías neoplásicas, el cáncer de cuello, por ejemplo, por decir algo muy claro, está generado por el virus del papiloma humano. Siempre. Entonces, o casi siempre, pero yo tiendo a decir que siempre. Entonces, claro, esos están generados por los virus oncogénicos, pero no quiere decir que una persona que tenga un virus oncogénico, un virus más agresivo, un tipo 16, 18, 31, 33, 45, no tiene por qué saber o pensar que va a generar un cáncer. Igual se le va a ir. Hay una cosa que es importante recalcar, que el 80% de las personas en algún momento de su vida, hombres y mujeres, van a tener una infección por el virus del papiloma humano. Pero así como la van a tener, muchas veces van a ser virus agresivos, oncogénicos, pero también se van a ir. Es una infección viral que tiene una particular característica, que es la de remisión espontánea. O sea que no necesariamente tener el virus del HPV, es decir, es común que una paciente venga y dice, yo tengo el virus del HPV. No, tú tal vez lo tuviste o a lo mejor lo tenés, pero no lo vas a tener de por vida. Y eso es importante, porque generalmente tiene una remisión espontánea y no deja ningún tipo de secuelas muchas veces. ¿La vacuna del HPV es segura? Sí, es segura, y me gusta esa pregunta porque hay algunas características que la hacen más segura. Es efectiva porque es efectiva contra los tipos más agresivos. Con respecto al cáncer de cuello, cualquiera de las dos vacunas que existen en el mercado cubre los tipos 16-18, que son los que llegan a un 70% de los cánceres de cuello, o sea, los más frecuentes en el cáncer de cuello. Entonces, claro, casi todas las vacunas, uno piensa que las vacunas siempre tienen o virus vivos, virus muertos o virus atenuados. Y siempre está con aquello de que me están de alguna manera inyectando un virus. La vacuna de HPV es una vacuna que está hecha por ingeniería genética y que lo que tiene son partículas idénticas al virus, con lo cual el organismo piensa que es el virus y genera anticuerpos. O sea que primero no se está inyectando el virus. El virus de por sí tiene una biología muy especial, actúa a nivel de las mucosas con un ciclo mucoso, nunca entra en sangre, nunca tenemos una viremia, con lo cual nuestro organismo no puede generar anticuerpos. La única manera es mediante una vacuna. Cuando ingresa la vacuna con esas partículas similares, el organismo piensa y genera anticuerpos. ¿Qué son las características o los síntomas que puede generar esa vacuna? Los mismos que se dieron antitetánica. Dolor en el brazo, calor, molestias, fiebre, algunos pacientes náuseas, lo menos frecuente, pero los síntomas, las características son las mismas que cualquier vacuna. Doctora, en nuestro país siempre se promociona esta vacuna en el caso de las mujeres. ¿Los hombres en nuestro país también se vacunan? No se vacunan, sí pueden vacunarse. En algunos países existen programas de prevención masivos donde están dentro de un programa de vacunación, donde a las niñas de los 12 años, 11, 12, depende del país, se les vacuna en forma sistemática toda la generación. Si yo corto a toda una generación, voy a tener un impacto epidemiológico mucho más certero en el futuro, porque voy a saber que cada generación va a estar protegida con ese 70%. Una vez que tengo toda una generación cubierta, puedo darme el lujo de vacunar a los hombres. Pero si estoy en un país donde vacuno si quiero, no puedo darme el lujo de ponerme a vacunar a los hombres. Sí, si quiero, pero no es que tengo cubierta la población femenina como para poder empezar a cubrir la masculina. Porque también es verdad que el HPV no solamente genera un cáncer de cuello, genera en vagina, en vulva, en periné, en periano, en mujeres y hombres, en orofaringe, en boca. Entonces también afecta a los dos sexos. ¿Y en Uruguay cómo estamos en cifras de cobertura? ¿De vacunas? Muy bajas. En este momento no sabría decirle, pero muy bajas. No fue una vacuna que se recomiende por el Ministerio de Salud Pública. Es una vacuna que se autoriza, pero no se recomienda. Y eso es muy distinto. Si yo tengo una hija chica que no me lo recomienda el Ministerio de Salud Pública y tengo dudas porque escuché algo o leí algo en internet que parece que es peligrosa, no se le voy a dar. Y eso es un poco lo que se ha logrado, que no se pueda cubrir toda la generación que debería cubrirse con la vacunación. ¿Tú como profesional qué opinas al respecto? Yo digo que ojalá yo cuando tenía 12 años, hubiera tenido 12 años, me hubieran dado la vacuna. Y no quiere decir que porque me den una vacuna no me tenga que controlar más, porque eso va independientemente. Voy a seguir haciendo el Papa Nicolau, voy a seguir controlando. Pero si yo tengo una anoxa, si yo sé que un virus genera un cáncer y yo puedo prevenir la infección por ese virus,
es un ABC, que no tiene sentido decir que no quiero que me den esa vacuna. Siempre la recomiendo. Doctora, para cerrar este informe, ¿quiénes se pueden vacunar? ¿A partir de cuándo se pueden vacunar? En realidad se podrían vacunar todas las niñas a partir de los 9 o 10 años y a partir de ese momento sabemos que obviamente lo mejor va a ser que una niña se vacune. Cuanto más chica, más respuesta inmunológica va a tener con la vacuna, más respuesta frente a la prevención de ese HPV oncogénico. Pero eso no quiere decir que después no se pueda vacunar. No tiene nada que ver si menstruó o no menstruó. No tiene nada que ver si mantuvo relaciones o no mantuvo relaciones. En este momento en nuestro país el registro de la vacuna llega hasta los 26 años. Es muy difícil, son muy pocas las mujeres que a los 26 años no han tenido relaciones. Sin embargo, el registro es ese. Pero que esté el registro no quiere decir que sea el límite de que se puede dar la vacuna. La vacuna ha seguido siendo estudiada y dependiendo en una de las vacunas hasta los 45 y en la otra vacuna hasta los 55 años se vio que sigue teniendo respuesta inmunológica. Obviamente que una mujer de 55 va a tener menos respuesta que una niña de 10, pero también lo va a tener. Entonces, si mal no me hace prevenir siempre algo, voy a poder prevenir. O sea que básicamente casi todas las mujeres, pero sobre todo las niñas, siempre las niñas hay que atacarlas. ¿Esta vacuna se la podemos solicitar al ginecólogo? Sí, al ginecólogo o al pediatra, porque estamos hablando de niñas pequeñas muchas veces. Se puede solicitar y el ginecólogo puede dar su opinión o inclusive darle una recomendación o una receta para que se la pueda dar. Las dos vacunas constan de 3 dosis. La primera en el momento que se la dan, la segunda puede ser al mes o a los 2 meses dependiendo de la vacuna y la tercera es a los 6 meses. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y la esperamos en un próximo programa. No, por favor, muchas gracias a ti. Este espacio fue presentado por Qudam. Qudam. Crecer en salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Anterior, el doctor Álvaro Ronco nos hablaba sobre qué era el cáncer de mama. Hoy nos informará sobre qué debe hacer una paciente con cáncer ya diagnosticado para tener una mejor calidad de vida. Doctor, qué placer recibirlo nuevamente en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, para mí también es un gusto. La semana pasada comenzamos con el ciclo sobre cáncer de mama. Quedamos en continuarlo y hubo una pregunta que me quedó en el tintero. ¿Las personas obesas o con sobrepeso tienen más probabilidades de tener cáncer de mama? Es así. La literatura describe que fundamentalmente esa condición aplica a mujeres de la posmenopausia, cuando las menstruaciones han cesado, es decir, en una edad de eje de 50 años hacia adelante. No así para las más jóvenes. Eso es en términos relativos. En varios miles de casos estudiados en nuestra población, en el marco hospitalario, pudimos constatar de que eso en nuestras mujeres no es un elemento que discrimine a las más jóvenes o a las mayores. El aumento de peso en términos generales es un factor
que desregula varias cosas, hormonas, produce sustancias inflamatorias y hace que el organismo maneje mal el metabolismo. Todo eso perjudica al organismo en lo que sería el origen de lo que pueden ser alteraciones celulares. Así que tampoco es un elemento como para descuidar en la mujer más joven. Doctor, una paciente con cáncer mamario ya diagnosticado, que está en tratamiento, ¿qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer? Esto mismo que hablábamos recién es un aspecto a tener muy en cuenta. La corrección de un posible sobrepeso u obesidad es un factor que, aunque no se le preste la debida atención, lo cual es un hecho que hay que reconocer, es fundamental. Hay estudios ya hechos a partir de quizás 10 años atrás a la fecha que muestran que en los grupos de mujeres en los que se ha hecho una corrección de algunos de estos factores, fundamentalmente lo que es el exceso de peso, en eso las mujeres tienen mejores sobrevidas y tienen menos recaídas. O sea, recaen menos y viven más. No se puede establecer a quién le toca y a quién no, pero digo, en el conjunto se ve. Así que es fundamental insistir con ese aspecto. Si el diagnóstico la pesca a la mujer estando excedida de peso, hay que modificar esa situación. O sea, ¿se puede, digamos, realizar una dieta para eso? Bueno, sí. Lo que pasa es que no es una dieta en el sentido de lo que uno haría en estado de salud y pretendiendo en 3 meses bajarse no sé cuántos kilos. No, se trata de introducir cambios para lograr una tendencia. La tendencia tiene que acompasarse a lo que permita los tratamientos que está llevando a cabo. Es decir, bajo una agresión al organismo como es la radioterapia, cuando se hace radiación sobre el área mamaria, el lecho tumoral, o una quimioterapia, series cada, de repente, 3 semanas o un mes. Ese tipo de circunstancias pueden ser un poco limitantes en el momento para lo que es encarar uno de los brazos, que sería la actividad física, que puede conducir a mejorar lo del peso. Pero las modificaciones en la dieta no necesariamente van a apuntar a perder calorías, sino que hablamos de cambios cualitativos. A veces cambiar grasas unas por otras, porque unas son saludables y otras no. Introducir, por ejemplo, un mejor aporte de vitaminas y de minerales, etc. Ese tipo de cosas, como retoques, pueden ir incidiendo en lo que es el manejo del peso corporal. Pero a la paciente la tiene que encontrar en una situación donde esté libre de determinado tipo de agresiones. Las agresiones al organismo por parte de los tratamientos son muy importantes. Generan sobre todo oxidación e inflamación. Y eso sí lo podemos ayudar prescindiendo de lo que es por un tiempo, prescindiendo de lo que es el problema del sobrepeso. Cuando uno, por ejemplo, modifica la sensibilidad a la insulina aportando grasas omega 3 por los pescados o suplementando, la célula es más sensible a la acción de la insulina, no se precisa tanta insulina y entonces no va, si no hay mucha circulando, no va a generar una inducción a lo que es el desarrollo de tejido adiposo, no va a engordar y la célula tumoral no va a tener el estímulo que tiene para la proliferación. Así que solamente con bloquearle en parte la acción a algunos elementos y facilitárselas a otros, nosotros podemos estar induciendo cambios que lentamente van a contribuir en lo que es el manejo del peso corporal. Doctor, y en el caso de una paciente que no tenga sobrepeso, pero que sí esté en tratamiento, como usted decía, o con radioterapia o con quimioterapia, ¿qué suplementación le agregaría? También cabe la pregunta para las personas que tienen sobrepeso. ¿Le puede agregar suplementación? Por supuesto que sí, se puede agregar. Es muy frecuente que en nuestra población las pacientes no consuman pescados, porque se consume poco en general en la población. Así que incorporar pescado, a veces no tanto por el aporte del omega 3 que puedan tener, porque los pescados magros tienen poco, sino por el hecho de sustituir las carnes rojas. Eso implica un cambio de grasas. ¿Qué se puede agregar? Se puede agregar, por ejemplo, elementos como el selenio, que se consigue sintético. El selenio se obtendría de verduras y frutas en tierras que estén ricas en selenio, pero si se han ido empobreciendo paulatinamente, esos elementos vegetales no lo tienen.
y es un elemento bueno para controlar lo que es la actividad de las células tumorales. Una especia que viene de la India, la cúrcuma, una raíz que en polvo tiene acción antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena. Hay como 1000 artículos en la literatura científica que hablan de sus bondades. Eso es algo que va a cualquier plato, en una sopa o arriba de un plato sólido, digamos, y tiene elementos que en el tamaño de una cuchara al día, tiene elementos que son de enorme beneficio. Nosotros tenemos que permitirnos ser más generosos con el aporte de los carotenos, son pigmentos que le dan, por ejemplo, el color al tomate, ¿no? Porque esos son anticancerígenos, protegen a muchos tejidos, además los tejidos sanos. Convengamos que se tenga o no obesidad, sometida a las agresiones de un tratamiento, insisto, el concepto de oxidación e inflamación son cosas que le cabe que las sufran las células cancerosas, pero el resto del organismo, que son células supuestamente sanas, hay que protegerlo. Esas células tienen que ser protegidas. Y la alimentación, a diferencia de lo que se ha creído hasta hace poco, la alimentación suplementada con antioxidantes y con antiinflamatorios, es decir, los potenciales que tienen estos alimentos, esa alimentación permite proteger a las células sanas. Y eso, digamos, deja de lado el concepto del miedo de que no convenía darlo para pacientes en tratamiento porque se suponía que iba a proteger a las células cancerosas. Eso no es así. Entonces, tenemos varias cosas de las que aferrarnos para que el organismo se vaya manejando mejor. E informar también sobre la importancia de la nutrición, ya sea para la prevención o para las pacientes que ya tienen este tipo de enfermedad. Sí, exactamente. Es vital en el caso de quien ya tiene el diagnóstico porque hay ciertas libertades que no puede tener quien está en estado de salud. Pero las mismas cosas llevadas en un grado un poco más extremo, diríamos, son de importancia para tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y lo esperamos la semana próxima. Con mucho gusto. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Martín Arismendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arismendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arismendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas.
La acumulación de líquidos en miembros superiores o inferiores es debido a una obstrucción en el sistema linfático y a ello se le denomina linfedema crónico. El doctor Jorge Curbelo, reconocido cirujano, nos habla sobre esta enfermedad, cuáles son sus causas y cuál es su tratamiento. Nuevamente tenemos el placer y el honor de recibir en piso al doctor Jorge Curbelo, cirujano plástico, en este caso para hablar sobre el linfedema crónico. Bienvenido, doctor, nuevamente a Hablemos de Salud. Bueno, muchas gracias, Ana María, una vez más por estar contigo en este programa. Doctor, en el día de hoy hablaremos sobre el linfedema crónico. ¿Qué es exactamente? Bueno, básicamente el linfedema es acumulación de líquido a nivel o del miembro superior o del miembro inferior. O sea, distintas causas pueden llegar a producir una acumulación de líquido a nivel de los tejidos celulares. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes, o sea, a veces oncológica, donde se requiere remover ciertos ganglios linfáticos a nivel, por ejemplo, de la ingle, se produce un stop de la linfa que viene del miembro inferior hacia el abdomen, a raíz de que se remueve el ganglio linfático. No es una iatrogenia, significa, o sea, que por razones oncológicas que sí lo deben hacer, pero en forma secundaria se afecta la parte del aparato circulatorio linfático. ¿Siempre esta enfermedad deriva o es causal de, por ejemplo, un cáncer, como usted decía? No. Hay causas que son idiopáticas, o sea, no se sabe por qué alguien nació, o sea, o con menor cantidad o número de vasos linfáticos, por ejemplo. Hay causas que son infecciosas, pero no en este país. En países donde está la filariasis, o sea, se produce una lesión a nivel de los vasos linfáticos. Entonces, el miembro inferior, la pierna, el muslo, todo empieza a crecer en forma desmedida por acumulación de líquido. Más o menos como un efecto expansor. Es como le dicen la famosa enfermedad de pie de elefante, por ejemplo. Bueno, esa o es elefantiasis. Pero la elefantiasis es uno de los grados, porque son 3 grados en realidad del linfedema. Al principio, o sea, la piel está sana, pero después la piel, lógicamente, al aumentar de volumen, en ese efecto expansor, comienza a tener determinadas secuelas a nivel mismo de la piel. ¿Y hay algún síntoma alertador de esta enfermedad? El linfedema de por sí es un síntoma. Más que síntoma, perdón, es un signo. Es decir, me está creciendo, o sea, de tamaño el miembro superior o el miembro inferior. Entonces, en la piel se produce un edema, una inflamación, generalmente es un edema frío, no es un edema caliente por razones infecciosas. Entonces, se produce todo una hinchazón. ¿Esta es una enfermedad que se puede tratar o directamente cuando se agrava la única solución es la microcirugía? Es algo que no es curativo. En primer lugar, porque alguien, o sea, quien le falta, por ejemplo, los ganglios linfáticos, uno no puede devolverle ganglios linfáticos. Bien, pero ¿cómo lo trata a ese paciente? Bueno, todo depende del grado del linfedema que tenga una paciente. En etapas iniciales, lo único que se hace son medidas higiénicas, medidas de prevención y curación de la piel, y sobre todo una buena fisiatría de un buen drenaje linfático, auxiliado o accesoriamente con ser portador de fajas elásticas, medias elásticas, etcétera, etcétera. O sea que eso tendría que ser permanente, una persona que tenga... Permanente, o sea, permanente porque es una enfermedad en realidad crónica, es algo que se vuelve crónico.
Ahora, hay casos que yo me recuerdo, ya en mi época me recuerdo de estudiantes, una paciente que le había crecido el miembro inferior 1,5 metros. Y todo, lógicamente, era volumen por acumulación de líquido. Esa paciente de 1,5 metros pasó a 90 centímetros solamente con drenaje linfático y fajas. Pero en esa paciente el drenaje linfático se llegó a hacer en forma intensa durante un mes hasta 3 veces por día. Para después recién llegar a remodelar su pierna con la cirugía reconstructiva. O sea, retirar todo el exceso de tejidos cutáneos, de grasa, etcétera, etcétera. Eso es para evitar también que se vuelva a regenerar líquido en la misma zona. No evita, porque en realidad el paciente en forma permanente tiene que estar realizándose siempre drenaje linfático. Como le digo a mis pacientes, es como ir al gimnasio, que deberíamos ir siempre 3 veces por semana. Bueno, esto es lo mismo, o sea, todas las semanas realizar drenaje linfático. Eso es un poco, duro, pero es así. Doctor, ¿usted? Hay sí, discúlpame Ana María, determinadas técnicas que se están realizando hoy en día, que es, abocar del punto de vista microquirúrgico, suturar los vasos linfáticos a las venas, porque tú sabes que los vasos linfáticos que tenemos en la piel, que drenan el tercer espacio, en definitiva van todos a los colectores linfáticos al corazón. O sea, se devuelve el líquido a la circulación. Lo que hace la microcirugía es tomar determinados vasos linfáticos y los sutura a las venas. O sea, son anastomosis o suturas linfovenosas. Eso ayuda. Doctor, en Uruguay, sí. ¿Tenemos lugares para tratar este tipo de pacientes con total tranquilidad? Sí, sí. Por suerte tenemos muy buenos cirujanos plásticos formados en microcirugía que están capacitados para hacer este tipo de operaciones en el caso de aquellos pacientes que lo requieran. No todos tienen indicación de este tipo de cirugía. Depende del grado. Otros simplemente tratamiento médico, otro tratamiento fisiátrico. O sea, todo depende del tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el informe. No, como siempre. Muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, y lo esperamos la semana próxima. Bárbaro. Aquí estaré. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna y a Machado Nahuar, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable. Antes de irme, quiero recordarles que si aún quieres ser una profesional de la salud, la Escuela de Enfermería IDECAS tiene inscripciones abiertas por este mes de agosto para sus diferentes cursos. Por inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Recuerden, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.